sí es posible hacerlo de una manera diferente. Y en el camino van a aparecer las personas que te van a ayudar a sostener ese propósito. Y lo dice un refrán muy conocido y es salta que la red aparecerá. Así que lo que yo te puedo decir de manera general es que la creatividad legal es la vida y es eso que mueve que tú quieras cambiar y transformar la profesión. Hola, soy Karina Serrano y esto es De la Ley al Podcast. Durante mucho tiempo se ha asociado al derecho con estructuras rígidas, formalismos y reglas muy claras, pero en los últimos años han empezado a surgir voces que nos invitan a preguntarnos algo distinto. ¿Qué pasaría si también incorporáramos la creatividad en la forma en la que trabajamos con el derecho? En este episodio vamos a conversar precisamente sobre eso, la creatividad legal, sobre cómo combinar creatividad, estrategia y propósito para rediseñar procesos, mejorar la comunicación jurídica y construir experiencias legales más humanas y útiles. Para hablar de este tema me acompaña Daniela Rodríguez Buitrago, abogada y consultora en Derecho Laboral e Innovación. Actualmente trabaja ayudando a organizaciones y equipos legales a simplificar procesos, mejorar la comunicación jurídica y generar impacto real a través de herramientas como el legal design. Así que hoy vamos a explorar cómo se ve la creatividad dentro de la práctica del derecho y qué significa empezar a rediseñar la forma en la que trabajamos con la ley. Así que, sin más preámbulo, bienvenida Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias a ti por la invitación. Gracias a ti por darnos este espacio, unirte a este proyecto también. Sabes que es tu casa, bienvenida. Como conversábamos tras bambalinas, pues estoy súper emocionada de hablar de creatividad legal, así que para empezar de una, me encantaría que nos contaras sobre creatividad legal. Cuando hablamos de creatividad legal, todavía muchas personas lo miran lejano a nuestra práctica del derecho, a nuestro entorno legal. Desde tu experiencia, ¿qué significa realmente ser creativo dentro del mundo legal? Bueno, primero quiero agradecerte por la invitación a hablar de ese tema, que es un tema que realmente a mí me apasiona y hace parte de la columna vertebral de todo lo que hago. Creo que si hay alguien que ha abanderado la importancia no solamente de cara a los resultados de la creatividad, sino del propio crecimiento personal de los abogados, soy yo, dando, como decimos aquí en Colombia, lora acerca de este tema. ¿Qué significa la creatividad legal puntualmente? Quisiera abordarlo de una forma primero genérica, ¿sabes? Porque una vez tú entiendes el valor que tiene pensar de una manera diferente y poner en el centro esta expresión que tú utilizabas hace un momento es ¿qué pasaría si abres la posibilidad que tu vida cambie rotundamente? Ahora, si esto lo llevas y lo aterrizas en tus tareas diarias legales, pues lo que puede pasar es magia, literalmente. Porque hoy sabemos que el sector legal es un sector que viene con unas estructuras muy rígidas, pero son estructuras que en lo profundo tienen quiebres y están fracturadas. Y creo que eso se puede evidenciar en la forma en la que hoy muchas personas hablan de innovación legal y hablar de innovación legal les genera ilusión. Ilusión de hacer las cosas de manera diferente. ¿Y cómo se hacen o cómo se llega a hacer las cosas diferente? Pues activando la creatividad, que yo digo siempre que la creatividad es como un chakra que los abogados tenemos muy dormido, que no es nuestra culpa, pero que sí es la consecuencia de la formación que tenemos. Hay abogados que son y abogadas muy creativas y que tienen muchos talentos, pero que no han encontrado las formas de poder equiparar lo que yo quiero hacer, lo que me apasiona hacer y lo que representa mi trabajo. Así que lo que yo te puedo decir de manera general es que la creatividad legal es la vida y es eso que mueve
que tú quieras cambiar y transformar la profesión. De hecho, mencionabas algo súper esencial, ¿no? O sea, nosotros como personas, nosotros como abogados, yo siento que actualmente muchos profesionales de nuestro entorno sienten, ¿verdad?, que el derecho está muy rígido. ¿En qué momento o espacio de la práctica legal crees que realmente se puede ejercer la creatividad? ¿Es solo para el momento en el que estamos haciendo el marketing de nuestra firma o el marketing de nuestros servicios? ¿O hasta dónde nosotros podemos llegar a hacer uso de la creatividad? en, todo el, en todos los momentos de tu vida. Es que no me gusta enfocarlo solamente en la parte profesional porque siento que le estamos quitando alma a nuestro deseo de hacer las cosas diferente. Pero puedes aplicarlo en cualquier momento. Y les voy a contar un poco de mi experiencia, o cómo yo lo hago, cómo yo llegué a volverme coach creativa después de ser una abogada laboral súper corporativa. Y es que cuando yo me conecto con esta idea de trabajar por transformar el derecho y por encontrar nuevas formas de ejercerlo sin tener que abandonarlo, porque yo también amo lo que hago, solamente que la forma no me gustaba mucho, no me sentía muy cómoda. Y como yo sé que hay muchas más personas, encuentro este tema del legal design. Y para quienes han escuchado la metodología o la han practicado, pues es una metodología que tiene como base encontrar una solución creativa a un problema legal. ¿Cierto? Entonces el tema es cómo encuentro la solución creativa si yo ni siquiera sé quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, en qué soy buena o en qué soy mala. Entonces yo siempre he dicho que la creatividad es un camino interior muy interesante donde además de ofrecer tus soluciones al mundo que son funcionales y actualizadas y conectadas con la realidad que hoy vivimos, por ejemplo, tecnológica, también es un camino que recorres tú porque te muestra cuáles son tus inseguridades, cuáles son tus miedos, cuáles son tus taras, cuáles son como esos deseos o esos sueños que tal vez tienes que en algún momento de tu vida dejaste por ahí. Entonces, si tú aplicas esa creatividad a tu práctica diaria, tu mentalidad cambia absolutamente y vas a empezar a ver cosas donde antes no las veías y donde nadie más las ve porque empieza a girar en tu conversación y en tu estructura mental una palabra o una frase mejor que es la detonante y es ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hoy lo hago diferente? ¿Qué pasaría si hoy disfruto lo que hago? ¿Qué pasaría si hoy me relaciono mejor con mis colegas? ¿Qué pasaría si hoy hago el contrato de otra forma? ¿Qué pasaría si hoy aprendo a utilizar otra herramienta para hacerlo que no sea Word, por ejemplo? ¿Qué pasaría si me atrevo a hacer un podcast? ¿Qué pasaría si aprendo de tecnología para mejorar mis procesos internos? Pero nada de eso llega a ese momento si nosotros no nos damos espacio para crear y espacio para que nazcan esas ideas. Porque entiendo que en nuestro día a día y en el agite del tiempo, porque nosotros somos muy amigos del reloj, nos olvidamos de tener ese espacio vacío. Y para que la creatividad nazca y las ideas aparezcan, es importante que haya vacío, que haya aburrimiento, que haya pausa. Porque cuando tú pausas y respiras, te inspiras. Y cuando te inspiras, sientes curiosidad. Y la curiosidad es el primer paso para crear cualquier cosa. Entonces, todo esto que les cuento me ha permitido a mí crear muchas cosas. No he dejado de ser abogada, pero sí me ha dado la oportunidad de explorar y encontrar dolores donde antes no los encontraba o no los veía mejor, porque también hay un tema aquí importante y es que los abogados sabemos que tenemos dolores, pero como nos cuesta tanto la vulnerabilidad, los pasamos por alto. Así que, como yo estaba tan involucrada con estos temas de legal design, y el legal design hoy habla de esto solamente es para que tú puedas mejorar los servicios legales que vendes, que ofreces, no sé qué, yo decía, ok, pero si de base nosotros estamos rotos y estamos un poco desconfigurados, pues ¿qué puedo hacer yo para empezar a mejorar esto? Y en ese camino dije, ok, si yo estoy ofreciendo y vendiendo esta metodología a las empresas, digamos, de manera externa, ¿por qué no empezar a formar abogados
también en este tema de legal design y empecé a compartir la metodología. Pero empecé a darme cuenta que en la parte de crear, en la parte de idear, porque todos llegaban con un problema, yo quiero resolver esto, yo quiero hacer esto diferente. Y cuando llegamos a la parte de, ¿y cómo lo vamos a hacer diferente? No sé, no es que no se me ocurre nada. Entonces empiezo yo a estimular esa fábrica de ideas en las personas y a darme cuenta que detrás del no sé había me siento insegura de lo que hago, no siento validación de lo que hago, siempre he querido hacer las cosas bien y hacer las cosas diferente me da miedo porque siento que me van a juzgar, que me van a rechazar y empieza a haber una conversación muy personal entre la creatividad y los abogados, entre el legal design y los abogados justo cuando están en esa etapa. Entonces, esa fue la inspiración para que yo pudiera crear un programa enfocado en creatividad para llegar al legal design y en el camino empezar a crear otro tipo de soluciones. Entonces, en algún momento me di cuenta que como no teníamos un espacio o un ritual creativo, yo dije, pues vamos a crearlo. ¿Cierto? Hoy todo el mundo está súper conectado y entonces a mí se me ocurrió crear esto, que es un planeador que se llama Diseña tu futuro legal. ¿Cuál fue el objetivo de crear esto? Que las personas pudieran tomarse una pausa para planear su día y al tiempo entre la planeación aprender de herramientas de innovación legal. Pero al tiempo estimular su creatividad, porque de hecho lo dice acá, las grandes ideas a veces tienen que empezar con un disruptor. En este caso de esta agenda, por ejemplo, fue el café. Pero ¿qué más te inspira a crear? ¿En qué momento tú sientes que eres una persona creativa? ¿En qué momento del día? ¿En qué momento de tu jornada? Cuando tú aprendes a identificar esos disruptores de felicidad, de apertura, de crear cosas, es mucho más fácil que aparezcan las ideas. Entonces, dentro de este planeador, por ejemplo, hay una técnica muy interesante que se llama los doodles y es una asociación de imágenes a partir de un dibujo. Nosotros todo el tiempo estamos escribiendo y estamos leyendo. Pero si yo te digo a ti, por ejemplo, no sé, te doy una palabra, es posible que esa palabra tenga en el derecho 1000 significados e interpretaciones. Pero si yo te doy una imagen y te digo asocia esta imagen a algo, es súper difícil. Yo hago un ejercicio en mis talleres y es que pongo una, un slide, una diapositiva blanca y en el centro pongo un círculo rojo. Y ese es el primer icebreaker que hago con las personas, y es que estás viendo en pantalla. Lo que se te ocurra está bien. Entonces todo el mundo me dice, un círculo rojo. Y luego me dicen, bueno, no, yo también veo la bandera de Japón. Y yo, ok, ¿qué más ves? No, no veo nada más. Y entonces empiezo yo a decir, yo veo un tomate, yo veo una mesa, yo veo un mantel rojo, y empiezo yo a generar ese tipo de asociaciones. Y el mensaje es, cuando nosotros trabajamos en creatividad porque queremos vincularnos al mundo de la innovación legal, tenemos que estar súper despiertos a nivel visual porque la idea es encontrar las oportunidades donde nadie más las ha encontrado. Y esto posteriormente también me ha llevado, por ejemplo, el año pasado hicimos un evento aquí en Bogotá y el objetivo de ese evento puntualmente fue ese. ¿Cómo creamos un evento donde las personas que asistan conecten de manera inmediata con la innovación legal? Entonces, alrededor de una idea también tiene que haber una historia y esa historia debe cobrar un sentido para quien la vive. Por eso es importante hablar de creatividad en el sector legal, porque para nosotros un contrato es un contrato, ya es un documento que firman las partes. Se acabó. Pero detrás de un contrato hay una historia. Ahorita me quedé súper encantada con varios elementos que mencionabas en tu respuesta. Y eso me lleva a unirlo un poco con una duda que me imagino que muchos vamos a tener cuando estemos escuchando este episodio. Si una de las murallas o bloqueos que tenemos para empezar la creatividad legal
somos nosotros mismos, como tú lo mencionabas hace unos minutos atrás, no conocerse a sí mismo, no conocer cuáles son nuestros gustos o pasiones en cuanto a hobbies. Y ya digamos que superé esa fase donde yo ya sé qué es lo que me gusta, qué es lo que puedo aportar, qué es lo que puedo hacer y darle un valor extra al equipo donde estoy trabajando. Y quiero implementarlo, ejecutarlo. Cuál crees que es ese bloqueo que se presenta en ese momento y cómo deberíamos de superarlo? La incertidumbre. A nosotros nos cuesta demasiado no tener el control de las cosas. Y creo que uno de Sí, los fracasos más grandes o de los dolores más grandes que hoy tenemos quienes promovemos la innovación legal es derribar ese muro de la incertidumbre, de que un proceso creativo en sí mismo es un proceso de autodescubrimiento personal, profesional, específico de acuerdo a un objetivo que estamos siguiendo, pero también es un tema de interpretación. Yo no te puedo garantizar a ti que la idea, que puede ser una muy buena idea, sea una idea que viva en el tiempo sin que yo la haya ejecutado. Que hay otros elementos y otras herramientas que hacen que sea, que tú de manera previa, pero eso solamente se logra con la experiencia, puedas llegar a verla mucho más factible o más realizable, porque las ideas todas son buenas, pero no todas son aplicables bajo ciertas circunstancias. Y creo que eso se aprende con el tiempo. Pero para mí la barrera más grande es ese tema de la incertidumbre. Los abogados y las abogadas estamos formadas para caminar en firme, para ganar. Entonces, cuando las cosas no salen como nosotros estamos planeándolo o bajo la expectativa que ponemos cuando queremos innovar, si algo falla en ese proceso, nos bloqueamos, nos frustramos y desistimos. claro, y me imagino que cuando estamos en un equipo legal, ¿no? En donde tenemos que cumplir metas, es muy difícil, ¿no? Arriesgarse a innovar, arriesgarse a hacer algo distinto, arriesgarse a proponer ideas cuando estamos ante la incertidumbre. Al final del día, nosotros los abogados nos enseñan a minorar riesgos. Entonces, cuando estamos a punto de ejecutar un proyecto innovador, definitivamente la incertidumbre nos juega todo en contra, ¿no? Estamos en un campo sin garantía de cómo puede salir. Por ¿Cómo? supuesto, perdón, y eso Sí, tiene que ver mucho con ver las cosas o las ideas bajo, bajo un modelo que no tiene estructura o una creatividad genérica. Pero cuando tú estableces esa estructura de la creatividad estratégica, sabes que hay un momento en el que tú vas a jugar, a crear, a idear. Hay otro momento en el que tienes que fluir con eso que estás claro. creando, pero también hay otro momento para pensar y analizar, porque es que cuando tú estás entregándote a ese proceso de innovación legal, pues por supuesto tienen que haber unos resultados. Y aquí viene un tema que también es muy importante y es, hay que medir las cosas, porque lo que no se mide no funciona. Sí. No sabemos si existe, si no existe o dónde mejorarlo. Entonces, aquí un tip importante es, no nos podemos enamorar de nuestras ideas solamente porque sean nuestras ideas, porque al final cualquier cosa que tú hagas en la vida es para servir a los demás. Por eso es importante tener mapeado qué necesita el otro antes de esta fue la mejor idea que se me ocurrió, porque debo identificar muy bien cuáles son los dolores, cuáles son las necesidades y si esa idea va a aterrizar de manera segura en la solución que está queriendo mi cliente. Y eso solamente se logra aplicando la creatividad, pero de manera estratégica, no simplemente ideas y juego. También hay un momento importante para sentarse a construir y a pensar qué estoy haciendo con lo que estoy creando. Claro, claro, y creo que debería de ser el orden también parte de la organización de un proyecto. Y tal vez uniéndome un poco a tu comentario, a mí me pasa, ¿no? O sea, yo creé un podcast, pero yo constantemente estoy moldeando un poco, digamos, la idea. Al inicio del podcast tenía cierto, posiblemente el mismo objetivo, pero a medida que uno va avanzando tiene que ir moldeando tanto los objetivos, viendo los resultados, viendo qué otro valor uno le puede agregar. Entonces, definitivamente comparto tu misma posición
Y hablando ya de proyectos y de los resultados y de medir incluso, en, en la parte práctica, ¿cómo nosotros podemos ver el impacto de la creatividad? ¿Cómo nosotros podemos darle visibilidad ante las demás personas? ¿Cómo crees que se ve el impacto de la creatividad en la práctica? Con la percepción, bueno, primero tenemos que tener claro que debemos partir de un objetivo. Y cuando desarrollamos ese objetivo e ideamos la solución, pues lo que sigue eventualmente es poder expresar cuál fue el resultado, porque a veces cuando tú estás creando algo, estás pensando que vas a impactar A y terminas impactando B y C. Entonces ahora el reto es Sí, decir, ok, impacté B y C, entonces ¿cómo impactamos A? Por lo mismo, porque el ejercicio creativo y en general cuando tú estás hablando de innovación legal, tú no sabes cuál va a ser el resultado, hablando de implementarlo en un equipo de trabajo o implementarlo en una organización. Yo puedo recomendar la mejor plataforma, puedo crear la mejor plataforma tecnológica, pero a veces el problema no es de tecnología, sino de la relación que tienen las personas con la tecnología. sí, Entonces, si tú quieres tecnología, yo te puedo brindar un resultado tecnológico, pero si tú no te fijaste primero que debías formar a las personas en cultura para relacionarse de forma adecuada con la tecnología, el resultado que yo te voy a entregar no va a cumplir las expectativas porque al final las personas no van a utilizar la tecnología, le van a tener miedo a la tecnología y la tecnología va a quedar pausada. sí, que es parte de los riesgos, ¿no? Constantemente, incluso en otros episodios hemos hablado justo de eso mismo, de que muchas veces implementar un proceso o una solución tecnológica, si estamos hablando de tecnología, también lleva a definir si ese proyecto o ese proceso es el que se alinea con el objetivo de la empresa. Es decir, muchas veces pasa que la empresa quiere A proyecto y en el transcurso de la ejecución se da cuenta que no es el A proyecto el que tenían que ejecutar, sino es el B. Entonces también funciona para las empresas en niveles de conocerse a sí mismos, de saber qué es lo que necesita su equipo y asimismo ir reestructurando, ¿no? Y buscando nuevas soluciones. Eso me pasa a mí constantemente, por ejemplo, cuando estoy aplicando temas de legal design en las empresas. Llega una empresa y me dice, mira, nosotros queremos actualizar nuestro reglamento interno de trabajo. Y Claro. en ese proceso de actualizar el reglamento interno de trabajo, terminamos encontrándonos con otros dolores laborales que no tenían mapeados. Entonces, la solución siempre, a esa solución siempre le van a aparecer otros variantes y ahí está el ejercicio creativo. Y es, mi objetivo fue llegar a B, pero resulté encontrándome otros caminos. Entonces, ¿qué pasaría si yo creo y me permito idear soluciones para esas otras cosas? Entonces, fíjate que al final es encontrar oportunidades, porque te vuelves tan observador que empiezas a ver dónde están esos quiebres y cómo en el camino tú puedes ir solucionándolos. Claro, claro. En tu experiencia, ¿qué suele pasar cuando los abogados empiezan a incorporar la creatividad en su trabajo y en sus equipos? ¿Qué cambia realmente cuando están ofreciendo un servicio y cuando están ejecutando el servicio? Que se vuelven más empáticos con el otro. Yo sé que siempre que hablo soy demasiado eh, holística con mis palabras, pero es que es verdad. Nosotros Sí, sí, vivimos sí. bajo un cubo de hielo donde mm, no nos permitimos escuchar realmente al otro. Sí, Entonces, es cierto. cuando tú te vuelves creativo, cuando tú te vuelves creativa, conectas realmente con la persona, conectas con su dolor, conectas con su deseo y tú estás al servicio de las personas. Entonces, lo más valioso para mí cuando yo hago este tipo de acompañamientos es, primero, que las personas se identifiquen que son como son gracias a la no gestión de sus emociones y que tienen unas emociones bloqueantes que sostenidas en el tiempo hacen que una persona diga, es que yo soy así. Es que yo soy Sí, así, no me pidas ser empático, no me pidas escuchar a alguien, no me pidas
dibujar algo, no, yo no puedo. Y no es que tú no seas creativo, es que tu mente te ha dicho siempre que no lo eres. Pero todos dentro de nosotros tenemos la capacidad de fortalecer ese músculo y poder ser empáticos con las personas. Entonces, cuando hablamos de creatividad, también hablamos de que tú debes tener un espíritu creativo. Algo dentro de ti te genera esa curiosidad suficiente que tú dices, yo quiero hacerlo distinto. Yo no quiero pasar mi vida, mis 30 o 40 años de carrera profesional sentado en un escritorio estresado o estresada. Yo quiero hacerlo diferente, tiene que haber alguna otra forma de hacerlo. Y lo primero que tú tienes que hacer es articular tus ideas, que aquí mucha gente se bloquea. Hoy hay una gran ventana de cambio y hoy muchas personas ejercen el derecho de diferentes formas. Y eso hace que otras muchas se estén animando a hacerlo, pero no saben cómo. Entonces vienen las ideas sueltas, pero no existe la capacidad de articularlos. Y luego de Sí, articular esas ideas, la capacidad de simplificarlas, ¿cierto? Porque es tanto que tú no sabes qué hacer con tanto, entonces me bloqueo y no hago nada y sigo en lo que llevo toda la vida. Pero cuando empiezas a articular, y luego que articular es como unir los puntos, ¿no? sí, Luego simplificas y luego te dejas guiar y conectar por la intuición. Hay muchas personas que sienten que quieren hacerlo diferente, que algo les dice, hay otro camino, hay otras formas, no sé, amplifica tus servicios, utiliza los canales digitales, no te quedes en el físico, el mundo evolucionó, aprende a utilizar inteligencia artificial, pero la intuición los bloquea tanto que pasa la ola del cambio y no se suben por miedo, no porque no puedan, sino por sí, miedo a qué se va a sentir, que yo me suba en una ola que no sé cómo me va a manejar, no sé si me va a atropellar o no sé si voy a lograr cerrar exitosamente esa ola. Y volvemos a hablar de la incertidumbre. Y finalmente, después de que tú conectas con esa intuición que te dice, tú sí puedes hacerlo, tú sí eres creativo, tú sí puedes proponer una solución distinta a lo que tradicionalmente y durante muchos años se ha hecho, porque así se ha hecho y punto. Viene el tema de poder expresarlo. El éxito de una idea es que tú puedas expresarla y entregársela al mundo. Entonces, yo soy partidaria de esa expresión que dice, creo, luego existo. No solamente creo del acto de crear, sino del acto de creer. sí. Entre más creo cosas, más creo en lo que hago, más creo en mí y más creo que puedo cambiar a los demás y ayudarle a los demás. ¿Mm? Entonces, pareciera ser algo muy metódico y muy pragmático, pero detrás hay una íntima relación entre crear y creer. Y estoy en la mitad yo sosteniendo esas dos palabras. Si tú quieres innovar en el sector legal, tienes que hacer el ejercicio de autoconocimiento, porque innovar finalmente significa eso. Debes ir hacia adentro para proponer algo nuevo. Si tú no vas hacia adentro, nunca vas a poder proponer algo que realmente haga eco en las personas, en tus clientes, en otros estudios legales, cualquiera que sea el usuario final. Necesitas entender muy bien el ritmo para poder bailarlo. Y necesitas, mientras aprendes a bailarlo, cometer errores, porque esa es la única manera de perfeccionar ese proceso de innovación. Sí, la verdad es que me quedé súper encantada con todo lo que has mencionado y, sabes, también me sirvió como de espejo justo ahorita que te escuchaba, porque creo que, bueno, también a lo largo de mi vida profesional he pensado ciertos puntos que mencionabas, el tema de que primero tienes que tener tu momento de autoconocimiento para también poder entregar algo a las demás personas, para entregar un proyecto, para entregar nuevas ideas, para crear algo y para creer algo, como tú mencionabas, ¿no? No solo es crear, es creer. Y a mí me pasó muchísimo, ¿sabes? A mí me pasó muchísimo. Yo recuerdo, y aquí contando datos, que hubo un momento de mi vida en el que yo me gustaba hacer muchísimos hobbies. O sea, yo quería hacer como muchos hobbies, pero era como que, ¿sabes qué? Quiero entrar a clases de pintura, ¿sabes qué? Quiero entrar a clases de baile, quiero entrar como que a distintas
como distintos hobbies. Y cada hobby, en definitiva, fue un momento de autoconocimiento. Más allá de aprender sobre el hobby, más allá de aprender cómo pintar, era un proceso mío de autoconocimiento sobre algo que podía ser lo más sencillo, ya sabes, algo de, por ejemplo, ok, pintar te generaba incertidumbre, uno podía hacer las combinaciones, los colores, tener la guía de la pintura que uno quería recrear, pero al final del día la pintura podía ser completamente distinta, los colores no podían ser los mismos o cambiaban la tonalidad o de pronto dibujaba una casita y no me salió la casita, me salió, ya sabes, otra cosa. Entonces también como parte de la incertidumbre donde uno entra al entrar también en un nuevo hobby. Entonces como que también viví, por llamarlo de algún modo, eso que tú mencionas, ¿no? Entregarse al autoconocimiento, pero cuando tú las pones en práctica, crees en tu idea y ejecutas esa idea, basada en el autoconocimiento, basada en lo que uno también tiene como creencias, que le hemos venido diciendo varias veces, eventualmente también los proyectos se dan, ¿no? Eventualmente, pues nosotros nos creemos ese proyecto. Y aquí, un poco cuando yo creé el podcast, yo cuando todavía no lo había lanzado y creo que estaba empezando a invitar a los primeros profesionales, los primeros invitados, yo decía, no, es que yo creo en mi proyecto, ¿sabes? Como que ese sentarse así como, es que yo creo en mi proyecto, vamos a ver si las demás personas creen, pero es que yo creo en mi proyecto. Entonces, ahorita fue como un espejo todo lo que estabas mencionando y no sé, me imagino que las personas cuando escuchan este episodio también si se dan el chance de verlo en retrospectiva o verlo a nivel personal, estoy segura que van a encontrar como ese match con algo en su vida profesional y personal. Y pues nada, disfruté muchísimo esta conversación. Otra cosa que me hacía como clic y a ver si tal vez coincidimos, es que también la creatividad debería de ser como una elección de forma de vida, ¿sabes? Como, sabes que no quiero estar, como tú decías, 20 años sentado en una oficina, en un escritorio, haciendo el trabajo tradicional como lo hemos venido haciendo por, no sé, 50 años. ¿Sabes qué? Quiero crear, quiero innovar, quiero hacer algo distinto y eventualmente eso va a también tener repercusiones en todos nuestros ámbitos de vida. Entonces creo que también no sé, yo lo veo así ahorita que lo estábamos conversando, pero también como verlo como una forma de vida, como decir, ¿sabes qué? Crear es una forma de vida, ser creativo es una forma de vida. Y complementando lo que dices, yo diría que todo lo que te aleja, todo lo que si todo lo que te aleja de tu propósito son cosas que te apagan y todo eso que te apaga te separa de tu creatividad. Es que no podemos hablar de creatividad solamente por resultados, sino por el Sí, proceso que se vive detrás de. Y los abogados pensamos que la vida es crecer, pero se nos olvida que la experiencia a la que vinimos aquí fue a experimentar ese crecimiento. Entonces tú eliges cómo quieres ejercer el derecho, pero otra vez se vuelve tal vez muy profunda la conversación, pero ¿cuál es el propósito de lo que estás haciendo? Recién nos graduamos, el sueño es crecer, 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 tener, hacer, hacer, hacer. Pero hace parte del camino de la vida parar y decir, ¿para qué hago lo que hago? ¿Realmente estoy disfrutando lo que hago? Y aquí el mensaje que yo le quiero dar a las personas que nos están escuchando es, si es posible hacerlo de una manera diferente. Y en el camino van a aparecer las personas que te van a ayudar a sostener ese propósito. Y lo dice un refrán muy conocido y es, salta que la red aparecerá. Y hoy yo he acompañado a más de 100 abogados en formaciones de creatividad y estos temas de liderazgo consciente y aparece la red y aparece el ecosistema que sostiene tu propósito y que te permite disfrutar de lo que haces, porque al final de eso se trata la vida. El trabajo es casi el 90% de lo que hacemos. Entonces, ¿por qué no encontrar una forma de disfrutar mientras estamos en esa experiencia de vivir? sí, totalmente de acuerdo. Me encantó muchísimo esta conversación, ¿sabes? Siento que transmite mucho la parte humana
que he querido fomentar en este espacio, donde podamos hablar a nivel profesional, pero siempre unido, relacionado con la parte más esencial de nosotros mismos, ¿sabes? Volver como a nuestro centro, a nuestra base, y que debería de ser lo más importante cuando estemos en cualquier pues, momento de nuestra vida, ¿no? En la vida profesional, etcétera. Para ir finalizando, mi última pregunta, y tal vez creo que va a servir para recapitular muchos aspectos que has mencionado, porque sí has dado como bastante ideas sobre esto. Si un abogado quisiera empezar a incorporar más creatividad en su práctica profesional, ¿qué recomendarías? ¿Por dónde podría empezar el día de hoy? Respirando y analizando y respondiéndose a la pregunta de ¿realmente disfruto lo que estoy haciendo? ¿Es posible hacer lo que hago de formas distintas? ¿Existe alguna otra posibilidad de relacionarme de forma más humana con el mundo? ¿Realmente sí estoy sintiendo la humanidad mientras ejerzo mi profesión o siento que yo soy un robot al servicio humano? Creo que el primer paso es ese. Y vuelvo otra vez al tema de la autorreflexión. Mientras que tú no entiendas que el ejercicio creativo es el resultado de indagar en nuevas posibilidades que seguramente te van a generar incomodidad, pues nunca vas a poder entrar en ese nuevo universo que al final aterriza en este tema de la innovación legal. No podemos entrar y vincularnos a la innovación legal o al derecho del futuro si seguimos permeados de frialdad, de estructura, de perfección, porque al final las ideas son criaturas extrañas y creo que lo más valioso que existe en este proceso de permitirme ser creativo es silenciarme y escucharme y silenciarme y sentir que estoy experimentando con esos pensamientos y darle la posibilidad al mundo de que conozca tus ideas, porque las ideas que aterrizan en tu cabeza no son las mismas ideas que aterrizan en la mía. Entonces, darle vida a tus ideas es darte la posibilidad de que el mundo te conozca realmente, de que puedas brillar por eso que llegó a tu cabeza y que no ha llegado a la cabeza de nadie más, y tener la valentía y el coraje de compartirlo con el mundo y no dejarlo ahí guardado. Gracias, Daniela. Gracias por esta conversación. Gracias por tu experiencia, por compartirnos todo lo que has aprendido, todo lo que estás incorporando en tu práctica profesional, eh, por todas tus ideas. La verdad es que, pues nada, me voy súper feliz con el episodio, con la conversación, por conocerte aún más. Gracias por compartirnos como esa filosofía de vida, esa filosofía de trabajo. Y pues nada, estoy súper feliz. Espero que a las personas que nos están escuchando les haya gustado muchísimo este episodio. Gracias, Daniela, de nuevo. Gracias a todas las personas que nos han escuchado. Y recuerden compartir este episodio, seguir apoyando este proyecto, conocer a nuestros invitados. Yo siempre insto a que también conozcan a cada uno de los invitados y las propuestas que tienen para nuestro entorno legal. Así que gracias, Daniela. Gracias a ti por el espacio, gracias por permitirme hablar de cosas no tan estructuradas. La verdad es que esto me apasiona y me lo disfruto demasiado, así que si hay alguien que le resonó algo de lo que dije, pues como tú dices, me pueden buscar por LinkedIn, podemos conversar y si yo puedo ser esa luz en el camino de transformación de alguien, pues lo haré con todo el gusto. Así que gracias a ti por la invitación y gracias a las personas que nos escuchan. Gracias, gracias, Daniela. Gracias a todos y feliz día. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.